2019, artículo 183 de la Constitución Provincial. Hay dos despachos, despacho de mayoría. Sí, señora senadora. Sí, señor presidente, voy a fundamentar el despacho de minoría, aconsejando el rechazo a la nómina de jueces y magistrados sustitutos. Como ya lo he hecho en años anteriores, si usted me permite, señor presidente, voy a leer un texto que tengo. Voy a tratar de hacerlo un poquito más breve que el año pasado. Bueno, durante 2 años en esta Cámara no se aprobó la lista de jueces y magistrados sustitutos enviados por el Superior Tribunal de Justicia y el año pasado salió solo con el voto radical. Es importante marcar esta disidencia. Como ya dije, voy a repetir los fundamentos expresados el año anterior y voy a ser consecuente con el tiempo que llevo ocupando una banca en esta Cámara, fundamentando el porqué del voto negativo del bloque del PJ. El bloque del Partido Justicialista, señor senador. En el año 2015, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el llamado caso Uriarte, ha fijado un criterio jurisprudencial que es de aplicación obligatoria no solo para los tribunales inferiores, sino también para todos los poderes públicos de toda la nación, entre los cuales está el honorable Senado de la provincia. Es en función a este fallo el rechazo a la nómina de sustitutos elevadas por el Superior Tribunal, sin entrar en el análisis profundo de los nombres que lo integran. Remitiéndonos a los fundamentos del fallo, resulta claro que se menoscaban los artículos 31 y 18 de la Constitución Nacional, de la cual es intérprete y custodia final la Corte Suprema, siendo obvio, en consecuencia, que no puede prevalecer sobre ella lo normado por el artículo 183 de la Constitución de la provincia de Corrientes. Según este criterio, a partir del llamado caso Uriarte, corresponde al Superior Tribunal de Justicia de la provincia adecuar el régimen de subrogancias conforme a los parámetros fijados por el más alto tribunal de la Nación, prescindiendo de aquellas personas que carezcan de mecanismos de designación acordes a tal interpretación, haciendo efectiva la garantía del juez natural que tutela el artículo 18 de la Constitución Nacional y dando prevalencia absoluta no solo a lo normado por el artículo 31 de la Carta Magna, sino también en los tratados internacionales que son de aplicación y a los cuales se remite la Corte en su decisorio. A nivel federal, el Consejo de la Magistratura, luego de este llamado fallo Uriarte, dictó un nuevo régimen de subrogancias inspirado en este fallo, valga la redundancia, y que es el que rige en la actualidad y que determina que ante la vacancia de un juzgado debe hacerse cargo un juez en ejercicio de la misma localidad o de otra localidad cercana o eventualmente un juez de la Nación jubilado. El criterio es que no existan a cargo de juzgados personas que no hayan pasado por el sistema de designación complejo en el que intervienen los 3 poderes del Estado. En este análisis, donde se indica la necesidad de que el Senado de la provincia recepte este precedente de la Corte en el llamado caso Uriarte, hay que tener presente que hubieron vacancias de juzgados o fiscalías que durante años fueron cubiertas por jueces o fiscales sustitutos. Por dar un caso, el de Saladas, que durante 6 años tuvo un juez sustituto. No escapa a esta senadora el hecho de que un juez sustituto no tiene la suficiente cobertura para dictar justicia en un marco de seguridad y tranquilidad y carecen, por lo tanto, de la necesaria independencia y no ofrecen garantías a los justiciables de su imparcialidad. Señor presidente, sé también que vamos a perder, que los números no nos acompañan, pero creo que es importante marcar esta diferencia. ¿Y por qué es importante marcar esta diferencia? Porque quiero dejar en claro, que ya en el año anterior esta lista salió solamente con el voto radical y con el voto negativo del Partido Justicialista. Porque cualquier justiciable de la provincia que recurra a la Corte de la Nación, a la Corte Suprema de Justicia,
perdón, me perdí acá. Bueno, ¿por qué es importante? Porque cualquiera de los justiciables de esta provincia que no convalide la intervención de los jueces sustitutos y recurra a la Corte Suprema, será claro que la Corte va a aplicar el criterio ya sentado. ¿Por qué? Porque la Corte no actúa solamente sobre casos específicos. Tal fue el caso del llamado caso Badaro, que originó un sinfín de juicios, 180.000 juicios. Tal va a ser el caso de este último fallo de la Corte, cuando aprobó el tema de ganancias para los jubilados, el no descuento de ganancias a los jubilados. El caso García, gracias, señor senador Brear. Y me está faltando decir una cosa más, que si usted me permite, voy a pedirle al cuerpo, como ya lo he hecho en años anteriores, si usted me permite, señor presidente, pedirle al señor senador Flinta que mantenga el orden, le voy a agradecer. Y bueno, vuelvo a pedir, como ya lo he hecho en años anteriores, que este cuerpo sugiera al Superior Tribunal de Justicia dicte una reglamentación acorde a lo aprobado por el Consejo de la Magistratura de la Nación, con la recomendación de tomarse el mismo plazo de 90 días fijados por la Corte y tener por válidos el accionar de los jueces y funcionarios en este lapso. Gracias, señora senadora. Señor Ricardo Colombi. En primer lugar, creo que más allá de lo que diga la Corte Suprema de la Nación, nosotros tenemos que tener en cuenta lo que dice nuestra Constitución Nacional del régimen federal, del régimen que establece un gobierno federal representativo republicano, y entre esos aspectos las autonomías provinciales deben asegurar la administración de justicia. Y con esta decisión, que es en esta competencia provincial, no se está violando ninguna normativa, porque la misma Constitución Nacional establece que los gobiernos provinciales deben asegurar la administración de justicia, y lo que se está haciendo es asegurar la administración de justicia. Y dentro del contexto provincial, sabemos que en muchos lugares, en la mayoría, por ejemplo, existe un solo juez, y a veces ese juez tiene competencias laborales, civiles, penales, que se hace de muy difícil poder asegurar la administración de justicia. Entonces, con esta nómina o esta lista que la elabora el Poder Judicial de acuerdo a un proceso que está predeterminado, se cubre esas necesidades o esas demandas. Entonces, bajo ningún punto de vista se están violando la defensa en juicio, los derechos de los ciudadanos con supuestos funcionarios o jueces que no tienen el debido proceso, por decirlo así, de designación. Porque aquí lo propone el Poder Judicial y, como hace cuando manda los pliegos, en un proceso determinado, y lo aprueba el Senado de la provincia. Entonces, bajo ningún punto de vista se puede traer a colación una cuestión federal porque está avasallando las autonomías provinciales. Esto es muy claro. Y este sistema rige en varias provincias, no solo en Corrientes, en varias provincias. Entonces, me parece que acá hay una visión equivocada en donde todo lo que sea en la nación tiene que estar bien y todo lo que está en la provincia está mal. En donde estamos aceptando un unicato, algo unitario, sin respetar y sin defender el federalismo. Me parece que hay una gran contradicción en estas cuestiones. Y nosotros, como provincia fundadora del Estado Nacional, y por lo que dice la Constitución Nacional y por lo que dice la Constitución Provincial, acá no se está afectando ni violando ningún derecho. Entonces, esta nómina de funcionarios judiciales, de jueces, fiscales, está dentro de las facultades, las prerrogativas
que tiene la provincia como provincia, que tiene el Poder Judicial como Poder Judicial y que tenemos nosotros como Poder Legislativo. Entonces, yo creo que no se puede alegar bajo ningún punto de vista. Además, los argumentos y los antecedentes que se emiten son netamente de Corte Federal. Acá no hay ningún elemento, ningún argumento de Corte Provincial que pueda justificar la negativa a la aprobación de esta nómina de jueces y fiscales y sustitutos y demás. Gracias, señor senador. Señor senador Rubén Suárez. Sí, antes que nada aclarar algo porque cuando dice el voto radical... Cuando son PJ, son Frente a la Victoria, Unidad Ciudadana, tengo una duda. Bueno, antes que nada aclarar algo. Primero, coinciden en un todo con lo que dice mi par acá el senador Colombi, pero no es con el voto radical, me gustaría que diga con el voto ECO, porque yo soy peronista, vengo del movimiento obrero y creo que los peronistas y sobre todo los trabajadores encontramos un lugar en este espacio. Mi voto es peronista, pero fue para el bloque de ECO porque creo que, como decía el senador Colombi, están garantizados todos los derechos constitucionales para todos los correntinos. Gracias. Gracias, señor senador. Señora senadora Carolina Martínez Llano. Señor presidente, voy a hacer la rectificativa como dice el senador Suárez. Él va a salir aprobado por el bloque ECO más Cambiemos más el PRO. El bloque del Partido Justicialista va a votar por la negativa. Y bueno, solamente aclarar que independientemente de todas las explicaciones que nos diera el senador Colombi, a las cuales entiendo pero no adhiero, esta disidencia tiene fundamentalmente dejar la vía abierta para que aquel justiciable de la provincia quiera acudir a la Corte Suprema de Justicia alegando un desconocimiento de un juez sustituto porque no cumple con las garantías de un juez natural, pueda alegar en sus fundamentos que el honorable Senado de la provincia no aprobó por unanimidad este fallo. Es solamente eso, no intentamos convencer a nadie porque creo que las posiciones están marcadas, aceptamos cada una de las disidencias, esto es democracia, ahora votan, lo que cuentan son los votos, pero bueno, esto va a salir... el bloque del Partido Justicialista vota por la negativa y el bloque ECO más Cambiemos más el PRO va a votar por la positiva. Quiero dejar eso marcado. Gracias, señora senadora. Ponemos a consideración el despacho de mayoría. 8 votos. Queda aprobado el despacho de mayoría. Es resolución, serán las comunicaciones correspondientes.